La Iglesia de Cristo, Centro Misionero El Sembrador, presenta su programa Victoria Espiritual, con su pastor Arturo Arias. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 3, pueden abrir sus Biblias por favor ahí. Evangelio según San Lucas, capítulo número 3, pueden abrir sus Biblias ahí por favor. Cuando Jesús establece su reino sobre la faz de la tierra, esto no está aislado geográficamente ni socialmente de la gente que está habitando en el lugar. Dios establece su reino. Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Jesús vino para establecer su reino sobre la faz de la tierra. Esos son los propósitos fundamentales del por qué Jesús vino a este mundo: para dar vida y vida en abundancia, buscar y salvar lo que se había perdido, de los cuales nosotros podemos considerarnos que somos los primeros. Así decía cualquiera de los hombres y mujeres de Dios a los cuales llegó el Evangelio. Nosotros sentíamos esa gran necesidad de el Señor en nuestros corazones, y el Señor vino a deshacer las obras del diablo. Es lo que la Biblia dice. Vino para poder establecer su reino sobre la faz de la tierra. ¿Qué es el reino de Dios? Es la buena pregunta que podemos hacernos cada uno de nosotros. Lo he hablado en otras ocasiones con ustedes mismos. Hemos hablado seguramente en este culto aspectos sobre el reino de Dios. El reino de Dios es algo dinámico. El reino de Dios es el gobierno de Dios diseminado sobre toda la faz de la tierra. El reino de Dios es el señorío de Cristo que se extiende en todo el universo, que se extiende en toda la tierra. Son los atributos de Cristo o los atributos de Dios manifestados en medio de una nación, en medio de toda la tierra. Atributos de Cristo que son atributos comunicables al género humano, porque hay atributos desde el punto de vista teológico, atributos de Dios que no son comunicables a los seres humanos. Hay cosas que le pertenecen exclusivamente a Dios. Y la Biblia misma nos dice que las cosas secretas y ocultas pertenecen a Dios, pero en cuanto a lo que Él es, también hay cosas que Él no nos las comunica a nosotros, no nos las comparte exactamente a nosotros. Él es eterno, es desde la eternidad hasta la eternidad. Nosotros tenemos un principio y vamos a tener un final. Ahora vamos a gozar de vida eterna a su debido momento. Todos tenemos una vida perdurable. Unos disfrutaremos de vida eterna en Cristo Jesús, otros sufrirán el castigo eterno por no haber aceptado a Cristo como su Salvador personal. Al cielo no se va por buenos o por malos. Al cielo no se va porque son ricos o son pobres. Al cielo se va por abrir el corazón a Jesús y aceptarle como el Señor de nuestras vidas, y vivir una vida de santidad para poder alcanzar la bendición de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor, es lo que la Biblia establece. Ahora, cuando hablamos de los atributos no comunicables, estamos hablando también de omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe, y Dios está en todas partes. Nosotros no lo podemos saber todo, no estamos en todas partes al mismo tiempo como Dios sí lo está. Entonces esos son atributos que no son comunicables, así se le llama desde el punto de vista teológico. Pero las cosas que son comunicables al género humano, Dios las transmite. Su amor, por ejemplo, su santidad, por ejemplo, su justicia, por ejemplo, su misericordia, y todos los atributos que se pueden distribuir en toda la redondez de la tierra en la vida de aquellos que nos llamamos hijos de Dios, son las cosas que Dios comunica. Eso es establecer el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios no necesariamente es algo que nos entra en la mente nada más, y que nosotros decimos, ya recibí aquella revelación, o ya tengo la idea de lo que es el reino de Dios, porque ya sé que es el señorío de Cristo sobre la faz de la tierra, en donde Él es rey y yo soy súbdito de Él. Entonces, donde Jesús es rey y nosotros sus hijos somos sus súbditos, los servidores, los que le vamos a servir. Es cierto que Él dice en su palabra que ya no nos llamará más siervos, Juan capítulo 15, sino que nos va a llamar amigos.
El siervo no sabe lo que hace su señor, no se le comunican esa clase de cosas, pero a los amigos sí, porque se comparte con ellos de manera íntima. Sin embargo, aunque el Señor nos llama a sus amigos, nosotros voluntariamente hemos decidido servirle, porque nos sentimos deudores delante del Señor, sentimos gratitud delante del Señor por lo que Él es y ha hecho en nuestras vidas. Por lo tanto, queremos servirle con todo nuestro corazón y hacer su voluntad, sometiéndonos a Él todos los días de nuestra vida, sirviéndole, honrándole, glorificándole. Ahora, cuando Dios establece su reino, o Juan el Bautista, por ejemplo, en Lucas capítulo 3, establece que el Señor ha venido, cuando Él da ese mensaje, Juan el Bautista da un sacudimiento radical a la vida de las personas que lo oyen, porque está anunciando el advenimiento del reino de Dios o del reino del Señor sobre la faz de la tierra, y eso va a hacer cambiar la vida de las personas y va a hacer que las cosas que tenían una forma, después de que el reino de Dios se establezca en medio de ellos, queden irreconocibles. Las cosas no van a verse de la misma manera, porque el reino de Dios hará que las cosas sean transformadas. Cuando el reino de Dios llegó a nuestra vida, no necesariamente solo fue entender lo que esto significa, sino que entráramos nosotros en una dimensión espiritual diferente para darnos cuenta cuáles son los hábitos del reino de Dios, las características que hay en el reino de Dios, las promesas que debemos disfrutar en el reino de Dios, la ética del reino de Dios, las políticas que se viven dentro del reino de Dios, no una política como lo que hacen los políticos el día de hoy alrededor del mundo, sino que los fines que nosotros tenemos para la consecución de alguna cosa. A eso me quiero referir cuando hablo de políticas del reino de Dios, la membresía que nosotros tenemos dentro del reino de Dios. Como iglesia del Señor no somos reino de Dios, estamos dentro del reino de Dios, y por esa razón debemos disfrutar de todas esas bendiciones que Dios establece en su palabra para cada uno de los que nos llamamos y somos hijos de Dios por medio de la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Lucas capítulo 3, lo tiene ahí, ¿verdad? Lucas capítulo 3, versículo número 4. Mire, no se aflija, que esto no es una herejía lo que le estoy diciendo. No se preocupe, lo que le estoy diciendo es algo bíblico. Lucas capítulo número 3. Evangelio de Lucas capítulo número 3. Le dije que el reino de Dios no está aislado geográficamente ni socialmente del grupo en donde nos movemos o de la sociedad donde nos toca movilizarnos. Al contrario, el mismo Señor dijo: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. No dijo que nos iba a arrancar del mundo para que ya no estuviéramos en medio de la sociedad. No, el Señor quiere que como cartas leídas que somos delante del mundo, la gente pueda leer en nosotros no una desgracia, no una miseria, no putrefacción, no destrucción, no problemas conyugales, no situaciones adversas en nuestra vida, sino que pueda leer amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que el Señor quiere que el mundo entero lea, y por lo tanto, cuando vea nuestra vida y nuestro accionar. Por lo tanto, lo que el Señor establece es que estando en el mundo mostremos las características de su reino para que el mundo entero conozca que somos verdaderos hijos de Dios. ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos? Por sus frutos les conocerán que son discípulos míos. No por lo que nosotros digamos que somos, no porque les enseñemos una tarjeta de membresía de una congregación, no porque digamos yo me congrego en tal iglesia, no porque diga yo soy de tal denominación, sino por los frutos que yo pueda dar. Que el mundo sepa por los frutos, por mi conducta, que yo soy verdadero hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Mire lo que dice Lucas capítulo 3, ¿lo tiene ahí? Versículo 4, mire lo que dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mire lo que va a suceder cuando el reino de Dios llega a las personas o llega a un determinado lugar. Las cosas se vuelven al revés de lo que normalmente son. Es todo lo contrario. Lo que está pachito se levanta, lo que está elevado se hace pequeño. Mire lo que dice ahí: lo que está torcido se endereza, y lo que está áspero se vuelve plancito o planito, pues como usted lo quiere decir. Mire lo que dice ahí, versículo 5: todo valle se rellenará. Todo valle se rellenará. Se va a levantar, ¿no? Lo que está abajo ahí, el valle. La montaña es acá, el valle es allá abajo. Entonces el valle será rellenado.
Eso es como quien dice que el que está bajito va a ser levantado, el que está enanito va a ser hecho gigante, el que se humilla será enaltecido, en otras palabras. En el reino de Dios las cosas son así. En el mundo la cosa es así, el que se humilla lo hacen pedazos. Del árbol caído, como dice el dicho, todos quieren hacer leña, ¿no? Todos lo hacen raja. Así es de uno está, perdone la expresión, pero todavía lo agarran de más pato a uno, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así es el asunto. Este dundo, con este desquitate, papá. Todo lo que te hacen aquellos, desquitate con esto. ¿Qué pasa en los lugares como la escuela militar? Que la gente cuenta, pues. No tenemos que ponernos anteojos ni anteojos de larga vista para saber todo lo que dicen ahí. Y desde lo que han dicho desde siempre, pues desde que yo estudiaba, imagínense, en 1928, pues va. Desde que yo estudiaba, entonces en el bachillerato en 1928 me contaban mis compañeros que se querían meter a la escuela militar. Mira, metámonos, me decían, metámonos. ¿Y por qué? Le decía yo, porque ahí es cabalo, el uniforme que nos van a dar, ya vas a ver. El primer año es que se aguanta, porque uno es como pelón de hospicio, le pegan coscorrones, le ponen chicharrón, le ponen, no chicharrones de tunco, sino que chicharrón es ir a dar vueltas a la cancha, ir a hacer flexiones, ir a hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, pero después vos te desquitás con los que vienen ahí entrando. Ya cuando vos estás en segundo o tercer año, vos te desquitas con los que vienen ahí, los reclutas que van llegando, vos te desquitas con ellos. Pues la cosa es así, ¿no? Cualquiera se quiere aprovechar, y el que es más sencillo se quieren aprovechar más todavía. Le andan pegando. En el colegio no es cierto que le pegaban rótulos ahí que le decían, pegame una patada. Le llegaban ahí con un tirro y le pegaban un rótulo que decía, pegame una patada. Entonces todos le estaban dando puntapiés. Y no decía, ¿por qué me pegas? Porque ahí dice un rótulo que dice que te peguemos un puntapié, que te demos una patada. Se aprovechan, ¿no? Entonces en el reino de Dios la cosa es diferente, porque en el reino de Dios el que se humilla será exaltado. En el mundo el bravo es el que pues prevalece posiblemente, el garañón es el que arrebata, el fanfarrón es el que pues logra a lo mejor más cosas, el que no se atreve a lo mejor no logre mucho. Pero en el reino de Dios el que se humilla será exaltado. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Dios al altivo mira de lejos, al soberbio lo tiene de menos. Al corazón contrito y humillado, dijo el salmista, tú no despreciarás nunca, oh Jehová de los ejércitos. No lo despreciarás jamás. ¿Por qué? Porque se humilla delante de ti. Mire, los caminos torcidos serán enderezados. Oiga, hermano, que las curvas se hagan rectas, eso es ilógico, ¿no? Bueno, lo pueden hacer los constructores ahí en calles, dinamitan, abren espacios y una serie de cosas. Pero en el mundo espiritual lo torcido se puede hacer recto, porque Dios transforma la vida de los seres humanos con el propósito de que seamos mejores para la gloria de su nombre. Y por último, mire lo que dice, y los caminos ásperos serán allanados. Lo que está así, todo rugoso, todo áspero, será hecho plano. ¿Por qué? Porque Dios lo transforma de esa manera, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Ahora, para que esto se dé, no podemos estar alejados socialmente ni geográficamente de la sociedad en que nos toca desenvolvernos o movilizarnos, porque de lo contrario, estas cosas no las vamos a poder mostrar a la vida de los seres humanos, que son la gente que está a nuestro alrededor. Tendremos que impactar la vida de ellos de una manera especial. Ahora, ¿cómo lo vamos a impactar? Recuerde que ahora nosotros ya no somos pertenencia del enemigo. Esta habitación, como dijo el cantautor, este corazón ahora ha sido declarado pertenencia de Jehová de los ejércitos. Ha sido destinado para que sea habitado por Cristo Jesús, Señor nuestro. En nuestro corazón, en el trono de nuestro corazón, no vive más el diablo. Somos libres por la sangre de Jesús. Ahora vive Cristo Jesús. Él es el Señor de nuestras vidas, y por lo tanto ahora nosotros tenemos nuevas reglas que seguir. Ahora escuchamos a un nuevo entrenador. Antes el diablo nos hacía pedazos y el diablo nos pagaba mal después de que le servíamos bien. Hasta hay un dicho así, que mal le paga el diablo a quien bien le sirve. Pero ahora formamos parte de un equipo nuevo. Ahora tenemos un uniforme diferente. Hemos sido lavados por la sangre del Cordero, y por lo tanto las reglas que se dan en este nuevo equipo al que pertenecemos, este equipo nunca perderá. Si somos vivos nosotros para poder estar en la presencia de Dios, si estamos dispuestos a estar en comunión con Dios todos los días de nuestra vida, si nos sometemos y humillamos delante de la presencia
de Dios, aunque parezca que el equipo contrario, el equipo del diablo, es más fuerte y más grande que cualquiera de nosotros, hermanos, con nosotros está el mejor, Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la Biblia dice: mayor es el que está en nosotros que el que está con el mundo. Aleluya, gloria a Dios. Por tanto, usted no necesita ningún refuerzo, ninguno de estos personajes famosos que en el mundo entero ahora se mueven en grandes equipos alrededor del mundo. Usted necesita que lo refuercen. Si Jesús está por nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice la Escritura. Bendito sea el nombre de Dios. Los jugadores del equipo del reino obedecen reglas nuevas y escuchan a un nuevo entrenador. El entrenador es Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios. Dios mismo está con nosotros y las reglas que Él nos pone son reglas diferentes. Ahora ya no vamos a jugar siendo marrulleros, ahora ya no vamos a jugar siendo sucios, ahora vamos a jugar limpio, ahora ya no vamos a dar mordida, ahora vamos a hacer las cosas de manera correcta, ahora ya no vamos a estar en caminos torcidos. Ahora Cristo nos ha metido en el camino que es el mismo. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando escuchamos a ese otro entrenador que es el Señor de señores, Él nos enseña cuáles son los valores que en el reino de Dios se deben de vivir. Los valores del reino de Dios, dice la gente que los valores no se pierden, solo se dejan de lado. Los valores ahí están. La axiología, que es la rama de la filosofía que estudia los valores, pues la gente habla de que se ha perdido, ¿no? Pero dicen los que saben que no se pierden los valores, sino que los valores ahí están. Lo que pasa es que los dejamos de lado, los pasamos por alto, inadvertidamente dejamos todo, no nos importa nada, vivimos a nuestras anchas, a nuestros propios criterios o nuestro propio parecer. De hecho es lo mismo cuando habla el Señor: has dejado tu primer amor, le dijo el Señor en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, cuando le da el mensaje a esa iglesia del Asia Menor. En allá Apocalipsis capítulo 2 le dijo: tengo una cosa contra ti, todo está bien, pero tengo una cosa contra ti, has dejado tu primer amor. Dicen que el primer amor no se pierde, sino que se deja de lado también. Lo olvidamos, lo apartamos, no nos interesa, dejamos que se esté deteriorando, que se oxide, porque no le damos lugar a que el Señor reine y gobierne en todas las áreas de nuestra vida. Por tanto, los valores del reino los dejamos de lado muchas veces, o los valores los dejamos de lado, y los valores del reino de Dios ni siquiera los conocemos. Pero cuando somos hijos de Dios, debemos de vivir en el reino de Dios y aplicar los valores que en el reino de Dios se dan para cada una de nuestras vidas. Estos valores del reino de Dios, oiga, amada iglesia presente, los valores del reino de Dios desafían los patrones de la vida social de cualquier cultura moderna. No importa la modernidad, no importa la globalización, no importa la alta tecnología, la cultura, los valores del reino de Dios desafían cualquier patrón cultural de cualquier cuestión, de cualquier sociedad en el mundo entero. Lo desafían, lo van a contraatacar. Cuando el mundo te hable de otros valores y te predique una cultura diferente, los patrones de la vida social de cualquier cultura moderna son transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios, si le damos lugar para que eso acontezca. No será fácil. Sin embargo, mire, hermano, vea una cosa. Aquí en la misma televisión, no hablo de cable, hablo de cualquier canal en señal abierta, hay anuncios totalmente depravados, degenerados, que la gente podrá decir: no, hombre, si son anuncios culturales, hombre, son anuncios para poder formar una cultura, y son anuncios para educarnos adecuadamente. ¿Qué va a ser para educarnos adecuadamente? Que salen ahí anuncios como que está una pareja ahí teniendo una como cita romántica, y de repente están echándose su traguito por ahí o alguna cosa, y de repente el tipo le enseña la pastillita de color azul a la muchacha, y se ponen bien contentos los dos, y la pastillita se le cae y el tipo sale detrás de la pastilla corriendo, porque sin esa pastilla no la va a hacer, ¿no? ¿Ha visto el anuncio? Usted es muy santo que no mira ninguna parte de televisión, ¿no? Entonces, y sale corriendo y la pastilla se le va y le cae en un charco, y entonces el hombre está abatido, pues ya, vea, y ya se le deshizo la pastilla. ¿Ahora qué hago? Pues, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y vuelve a ver para arriba, y allá arriba en el balcón está la muchacha, y se saca otra pastilla y le dice: jaja, aquí está, venite, papayito, que aquí está el asunto. En otras palabras, de repente sale otro anuncio por ahí, salen anuncios de preservativos, y el tipo que sale en el anuncio de preservativos infla el preservativo como que es vejiga y lo cuelga como que es una pera de boxeo y le empieza a pegar.
para decir resistente. Si quieren usar algo que les va a ser bueno para usarlo ahí en una relación sexual, compre este tipo de preservativos, porque estos son poderosos, estos son potentes. Después le echa un puño de clavos y lo mueve para que vean que no se rompe, esos no se destruyen. Y por último hace un perrito de los preservativos, como que es globoflexia el asunto, ¿no? ¡Qué desgracia! Y esos son los anuncios. Y así queremos que los valores no se dejen de lado. Y así queremos que la sociedad cambie. Y así queremos que la sociedad triunfe cuando lo estamos pervirtiendo más y más. Los valores del reino de Dios desafían cualquier patrón de la vida social en cualquier cultura moderna donde nos encontremos. Por más moderno que se diga que son las culturas, la cultura no es otra cosa sino que estarnos atando a cuestiones de este mundo y de esta tierra. La cultura a lo mejor nos trae llevar a nuestros antepasados y ancestros, que todos prácticamente fueron adoradores de ídolos. Ahora usted es diferente, y los valores del reino de Dios lo que hacen es que usted y yo podamos proclamar, cuando el mundo nos predica una cultura, podamos proclamar una contracultura para destruir toda aberración del diablo en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque ahora usted ya no oye las reglas del entrenador antiguo, ahora usted tiene un nuevo entrenador que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese nuevo entrenador le proclama nuevas reglas y nuevas pautas morales para que podamos seguir adelante en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. El Señor lo declaró en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 a Mateo capítulo 7. Fue el sermón o la enseñanza más grande o más larga de Jesús. 3 capítulos prácticamente, y eso fue lo más largo que Jesús predicó, enseñó. Sin embargo, aunque eso se lee en 5 minutos, a lo mejor en menos lo puede leer usted, depende de la velocidad con que usted lea. Eso es una enseñanza profunda la que existe ahí. Pero en la ley decía una cosa, pero Jesús, aunque no vino a abrogar o a abolir la ley, y dijo que ninguna jota ni una tilde iba a quitar de la ley, pero él vino a normar o a presentar una nueva pauta moral para el mundo. Por ejemplo, allá en la ley se oía: no adulterarás, no te acuestes con una mujer para cometer adulterio, no tengas relaciones fuera de tu matrimonio porque vas a adulterar, no hagas eso porque vas a caer en un pecado. Sin embargo, yo os digo, dijo el Señor, habéis oído decir no adulterarás, pero yo os digo, dijo el Señor, ahora que en la nueva pauta moral, oiga, parece que en el antiguo tiempo, aunque Jesús vino y todavía estaba bajo la ley el asunto, pero de todas maneras parece que ahora con Jesús la cosa va a ser más fácil, porque va a darnos va a manifestarse o va a comenzar una dispensación de gracia, y el Señor va a decir las cosas de manera más suave para que podamos nosotros digerirlas mejor y podamos vivir una vida mejor y más tranquilamente. Sin embargo, allá en el Antiguo Testamento se decía no adulterarás, pero yo digo, dijo el Señor, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ahora la nueva pauta moral no te dice que es de que te acuestes, ahora te dice que es que mires a una mujer con deseos de poseerla y deseos de, al verla, de poderla ver desnuda y a lo mejor imaginarte que estás teniendo una relación con esta persona. Por lo tanto, el Señor nos transmite una nueva pauta moral. Cuando el mundo se destruye más y más y se deprava más y más, la iglesia muchas veces sigue la misma corriente. Dios reprenda al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret y nos ayude para escuchar las reglas del nuevo entrenador. Si tu nuevo entrenador es Cristo Jesús, entonces vamos a vivir una vida para la gloria de Jehová de los ejércitos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Y lo más importante es que Dios no renuncia de su cargo. Si te va a entrenar, te va a entrenar hasta que te lleve a su santa y bendita presencia. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Él no renuncia, lo que renunciamos somos nosotros, porque no nos gustan muchas veces las reglas del nuevo entrenador. La disciplina del nuevo entrenador, exactamente. La disciplina en el reino de Dios es una disciplina rígida, férrea. Sin embargo, al mismo tiempo es de mucho amor. Aleluya. Porque en el juego vas a salir golpeado, pero Dios te echa linimento, la unción del Espíritu Santo refresca tu alma y refresca tu ser. Las cosas cambian. Los hábitos del reino de Dios, dicen los que saben que los hábitos no se quitan, sino que solamente se sustituyen. Que si usted tiene un mal hábito y se propone cambiar ese hábito malo que tiene o algo que quiere cambiar, tiene que hacer lo contrario durante 21 días por lo menos, de forma diferente. Y si durante 21 días usted vence
y usted hace el hábito o lo cambia de modo de hacer las cosas, entonces en el día número 22 las cosas usted ya va a estar bien habituado y su cerebro bien adaptado para ese cambio de vida, esa rutina diferente, y entonces las cosas van a cambiar para su vida. Muchas veces en el reino de Dios, o muchas veces en el mundo espiritual, más bien dicho, aunque intentamos 21 días, un mes, 2 meses, un año, las cosas no cambian para nuestra vida, porque nos sentimos impotentes de luchar contra principados y potestades demoníacos de maldad que vienen en contra de nuestras almas y batallan para destruir nuestra vida. Sin embargo, cuando Dios pelea por nosotros, recuerde, mayor es el que está con nosotros que el que está con el mundo. Y cuando Dios pelea por nosotros como poderoso gigante, en un santiamén el milagro puede ser hecho, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los hábitos en el reino de Dios no se mezclan. Escúchelo, iglesia amada, escúchelo, gran familia. Los hábitos del reino de Dios no se mezclan con las tendencias de la época. A Dios no le gustan las mezcolanzas, Dios no le gustan las medias tintas. A Dios le gusta que seamos creyentes de carta cabal. Aquí no hay cuestión de que somos creyentes o medios creyentes o malos creyentes o creyentes chuecos o regulares. O somos creyentes o no somos creyentes. Es más, ni siquiera debemos ser solo creyentes, debemos ser discípulos de Cristo Jesús para la gloria de su nombre. El creyente pide oración, el discípulo ora para que la bendición llegue. El creyente pide que lo visiten para sanarlo, el discípulo se dispone a ir a imponer manos en el nombre de Jesús, porque los enfermos sanarán al imponer manos en el nombre de Cristo Jesús. El creyente va a las campañas evangelísticas porque cree que va a recibir alguna bendición. El discípulo realiza las campañas evangelísticas para ganar las almas para el reino de Dios. Aleluya. El creyente quiere que le cante para endulzar su oído. El discípulo adora en espíritu y en verdad. Aleluya. Los hábitos del reino de Dios son diferentes, iglesia. Los hábitos en el reino de Dios son distintos. La cosa tiene que cambiar si nosotros queremos ser diferentes en verdad. Los hábitos del reino de Dios, y perdone que me emocione, pero la cosa es así. Es interesante emocionarse. Los hábitos en el reino de Dios no se mezclan con las tendencias de la época, sino que parecen hasta absurdos, aunque realmente no lo sean. Nos parecen cuadradas las cosas, muy religiosas. No, aguanta, ya vas con tu pila. Esas son bayuncadas que te han enseñado en la religión. Eso es el maestro tu pastorcito te ha enseñado esas tonteras. No, hombre, no seas bayunco. Si aquí la cosa es así, echate una canita al aire, hombre. Por echarte una canita al aire puede ser que las cosas no te salgan en el tiempo que Dios determinó que te tenían que salir, porque vas a retrasar el plan de Dios para tu vida. Los hábitos del reino de Dios no se mezclan con las tendencias de la época, ni con las modas. Usted se va a vestir como usted se sienta que agrada a Dios, ¿no? Ah, no, pero es que así me siento bien. Chulón, se va a sentir bien. Desnudo se va a sentir bien. ¿Y cómo se va a sentir bien desnudo? Pues no es tan fácil. Ahí hay un muchacho que allá pasa por ahí. Ahí lo han estado viendo últimamente. Y un día de esto, ayer por cierto, me le quedé viendo. Y yo dije, si este es el Richard, hombre. ¿Se acuerda usted? El tal gorila que le decían. Allí por ahí anda. Está enfermo, trastornado por la droga. Olvídese, todo arruinado. Dice que es psicólogo. ¿Cuál psicólogo va a ser? Yo lo recuerdo allá cuando la señora, la mamá, los pescoceaba a los 3 gorilas, Mitchell, Richard y Mario, y los sacaba desnudos a la calle, chuloncitos. Él los dejaba. Allá está tirado el hombre, pobre hombre. Ayer me daban ganas de irle a decir, mire, no quiere ir a un centro, no, a ver si lo podemos llevar. ¿Por qué? Porque la verdad es que da tristeza. ¿Por qué? Por mezclarnos con una serie de tonterías de este mundo, terminamos así. Y muchas veces los mismos creyentes, por andar con mezcolanzas y con tonterías, terminamos todos arruinados. ¿Somos o no somos, hermanos? Usted lo decide. Usted es el que lo decide. El reino de Dios va contra la corriente muchas veces. Todo parece al revés. Va contra la corriente. ¿Y cómo no va a parecer al revés? Si el valle se va a rellenar, si los montes y collados se van a bajar, si lo torcido se va a enderezar, si lo áspero se va a aplanar. ¿Cómo no va a parecer al revés? Todo parece al revés. En lo que llaman los que saben la pirámide social, los ricos, los poderosos y los que están ahí en la altura, en puestos prominentes, son destronados por el Señor, como lo canta María en Lucas capítulo número 1.
y los que están sufriendo y los que están oprimidos son levantados. ¿Por qué? Porque aquellos, no porque son ricos Dios los va a destruir, sino porque oprimen y destruyen y miran con desprecio al que no tiene prácticamente nada. Cuando Dios no se fija en eso, sino que Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Entonces los hábitos del reino de Dios muchas veces van contra la corriente. La ética en el reino de Dios, hermanos, etos quiere decir costumbre. Las costumbres en el reino de Dios nos sugieren que nosotros debemos ordenar nuestras vidas y no vivir una vida de desgracia y de desorden, como muchas veces, aun cuando somos llamados cristianos o hijos de Dios, la estamos llevando muchas veces, porque vivimos una vida desordenada, desenfrenada, una vida sin control. Y si no hay visión, el pueblo se desenfrena. Si no hay profecía, el pueblo perece. O si no hay visión, el pueblo perece. Y si no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Y como yo le he dicho tantas veces, esa versión del inglés de Proverbios 29:18 dice que donde no hay revelación de lo alto, el pueblo está fuera de control. Si Dios no nos revela su ética, si Dios no nos revela sus costumbres, si Dios no nos revela sus propósitos, si Dios no nos revela sus preceptos que deben de vivirse dentro de lo que llamamos el reino de Dios, entonces nosotros no vamos a entender cómo debemos ordenar nuestras vidas. Dios no te puso en este mundo para que la pases por inercia o andes vegetando o vivas una vida ahí arrastradito en un momento dado. Dios te puso para que seas preceptuado de acuerdo a los preceptos de la Biblia y obtengas victoria total en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy en la mañana vino una hermana a compartirnos, la hermana Leti Eguizábal, una hermana muy usada por el Señor, bajo una unción profética muy hermosa. Sin embargo, hermano, con mucho respeto tengo que decirlo, las cosas que se mencionaron, inclusive algunas dramatizaciones, son cosas que Dios en su misericordia nos ha permitido realizar acá. Sin embargo, yo no niego la unción que Dios manifiesta en la vida de la sierva del Señor y cómo el Señor le usa con poder de lo alto para poder ministrar. Lo que quiero decir simple y sencillamente es que muchas de las cosas que se nos dijeron solamente son un recordatorio para que nosotros nos demos cuenta que en el mundo entero lo mismo se puede estar proclamando, pero todo depende de que esa proclamación que se dé pueda caer en tierra buena para que germine la semilla de la palabra de Jehová, pueda caer en tierra que esté abonada por la lluvia del Espíritu Santo para que el árbol crezca y demos fruto en abundancia para la gloria de Dios. Necesitamos que haya un eco internamente de todo lo que recibimos y no que nos entre por aquí y nos salga por acá. Tantas cosas que Dios nos ha hablado, tantas cosas que Dios nos ha dicho. Es tiempo de estallar en la presencia de Jehová de los ejércitos, porque la ética en el reino de Dios sugiere cómo debemos ordenar cada uno de nosotros nuestra vida. Si nosotros recordamos lo que hablábamos de lo que es el reino de Dios, si nosotros volvemos un poco atrás para recordar que el reino de Dios es el gobierno de Dios, es el señorío de Cristo diseminado sobre la faz de la tierra, nosotros vamos a ver o tendremos que ver o recalcar o hacer resaltar aspectos muy importantes de lo que es el reino de Dios. Número uno, el reino de Dios es el gobierno dinámico de Dios. Dinamis es fuerza, dinamis es algo que tiene, dunamis tiene potencia, es dinamita. Esto tiene movimiento, si tiene movimiento tiene vida, y si tiene vida eso quiere decir que Dios hace que nosotros podamos arder en el fuego del Espíritu Santo de Dios, no solamente por un entusiasmo o por una emoción, sino para la gloria de su nombre. No es solamente de que seamos almáticos, pues usted puede ver aquí a este hombre que les habla entusiasmado cuando habla, a veces un poquito más tranquilo, pero a veces entusiasmado al hablar. Sin embargo, no es porque seamos solo almáticos o emocionales, sino porque queremos nosotros mostrar, hay un sentir de Dios en nuestro ser, que estamos nosotros sintiendo que estallamos porque la gloria de Dios, la unción de Dios se mueve y se manifiesta, y eso es lo que deseamos transmitirle al mundo entero para que la gente pueda cambiar de actitud también. Cuando hablamos del reino de Dios, decimos que es el gobierno de Dios, es la autoridad de Dios, es el poder gobernante de Dios sobre la faz de la tierra. Ahí se encuentran inmersos todos los que son gente que ocupa puestos importantes dentro de una determinada nación. Reyes, ahí encuentra gobernantes, presidentes de las naciones. El gobierno de Dios o el reino de Dios es el gobierno de Dios, es el poder de
Dios, es la autoridad gobernante de Dios. Si hoy no quieren recibir al Señor, recuerde, todos los imperios han caído y seguirán cayendo. Todas las dinastías caerán, seguirán cayendo. Las dictaduras se han caído y seguirán cayendo. Nadie es eterno en el puesto. El único imperio que permanece por los siglos de los siglos es el imperio de Cristo Jesús, Señor nuestro. El único que permanece es Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el reino de Dios se establece sobre la faz de la tierra, el gobierno de Dios es lo que reina y gobierna sobre la vida de los seres humanos. Y aunque no les guste, un día, dice la Biblia, Filipenses capítulo número 2, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. El reino de Dios no se ubica en un área particular dentro de la tierra. Al contrario, no geográficamente lo podemos decir donde se encuentra. El reino de Dios se encuentra donde están los hijos de Dios, aleluya. Porque donde están los hijos de Dios manifiestan las características del reino de Dios, los hábitos del reino de Dios, la ética del reino de Dios, los valores del reino de Dios. Ahí donde se encuentran los hijos de Dios. Hay hijos de Dios en este lugar. Hay familia de Dios en este lugar. Hay redimidos con la sangre del Cordero en este lugar. Usted manifiesta el reino de Dios en el lugar donde usted se encuentra. Ahí en el lugar de trabajo manifiesta el reino de Dios. En el lugar de estudio manifiesta el reino. Hermanos, que yo no sé. Allí manifiesta el reino de Dios. Ahí muéstrele a sus compañeros cuando están diciendo malcredeza que usted puede vivir una vida de santidad para la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes pudieron haber sido malcriados en el mundo? ¿Cuánta gente no le decía a uno en el mundo: mirad, podés decir esas frases de una manera diferente? ¿Cuánta gente no le podía decir eso? Mira, ¿y por qué están jayambos? ¿Y por qué están depravados? Y no podés decir lo mismo de otra manera. ¿Por qué de 5 palabras 16 que son malcriadezas? Pues, por decirlo así, de manera hiperbólica o exagerada, pues, ¿por qué no podés decirlo de otra manera? Y usted, cuando se convirtió a Cristo, se dio cuenta que las cosas sí podían decirse de otra forma. Porque ahora se da cuenta que el Señor cambió su mente y cambió su vocabulario, entonces también, porque su corazón es diferente para la gloria de Dios. Por lo tanto, ahí donde está, usted muestre, cuando aquellos sean unos vulgares y unos jayanes, usted muestre que se pueden decir las cosas de una manera diferente. Y lo van a respetar, se lo garantizo que lo van a respetar a su debido momento. Y se lo garantizo por experiencia propia, y lo digo con propiedad para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque a uno le ha tocado estar en medio de gente que son unos grandes jayanes, y cuando están ahí, pues de alguna manera el Espíritu Santo mismo se encarga de redarguirles y de hacerle ver: aquí tened cuidado, aquí respetá, sin que usted le diga nada. Porque usted no se comporta igual que ellos. Pero si usted se comporta igual que ellos y al mismo tiempo que ellos son unos jayanes, usted es peor, entonces la gente va a decir: y aquí, olvídate, y este tipo no es nada, pues. Este tipo solo es pantalla. Muéstrele el reino de Dios. El reino de Dios no es estático. El reino de Dios se mueve. El reino de Dios siempre se mueve. Y no es que solo se mueva, se esparce y crece al mismo tiempo. El reino de Dios se establece sobre la redondez de la tierra. El reino de Dios llegará a los confines de la tierra. Aleluya. El reino de Dios lo establece Carolina López allá al otro lado del mundo. El reino de Dios lo está estableciendo en el mundo garífuna la hermana Lidia García, viuda de Mena. El reino de Dios lo establece en los hermanos Vélez allá en Guatemala. El reino de Dios lo establece en los Blanchard, en donde sea que anden. El reino de Dios lo establece usted en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, en su vecindario. El reino de Dios lo establecemos nosotros cuando damos testimonio aquí en todos los contornos de que somos verdaderos hijos de Dios. Porque el reino de Dios se esparce, se mueve, crece. Y oiga, hermano, esto es algo interesantísimo. Dios quiere mostrar su reino al mundo entero para que a través de nuestra vida nosotros podamos decirle al mundo cómo Dios quiere que vivamos, qué es lo que Dios desea que seamos y cómo Dios desea que actuemos. Recuerde que en Dios nosotros somos, en Él nos movemos, dice la Biblia, y por Él vivimos. Dios quiere que nosotros le mostremos al mundo entero cómo es el gobierno del Señor. El reino de Dios no necesariamente apunta al lugar donde Dios se encuentra, allá sentado en su trono alto y sublime, porque Dios está sentado en su trono alto y sublime. Pero no, el reino de Dios no apunta exactamente hacia allá. Sabemos que Él establece el reino acá, sobre la faz de la tierra.
pero entonces no necesariamente apunta. El reino de Dios allá apunta hacia Dios nada más. Sabemos que de Dios depende y de Dios desciende, pero apunta más bien a las actividades gobernantes de Dios sobre la tierra. La manera como Dios se mueve sobre la faz de la tierra, cómo Dios opera por allá, cómo Dios a través de su Espíritu Santo hace milagros y prodigios por acá, cómo Dios se mueve de este lugar, cómo Dios cambia la vida de las personas en este otro lugar. Entonces Dios lo que desea es que nosotros vivamos, nosotros seamos, nosotros actuemos de manera coherente con los principios del reino de Dios, y de esa manera le mostremos al mundo entero que nos rodea cómo en verdad debemos vivir. Dios lo que quiere mostrar a través de sus actividades gobernantes es que el mundo entero conozca a través de nosotros cómo en gratitud nosotros le servimos a Dios, y que es un privilegio, una honra, es un gozo, es gloria de Dios manifestándose en nuestra vida el poderle servir con todo nuestro corazón. Aleluya. Hermano, mire, cuando usted tiene que trabajar, no importa, bueno, a lo mejor le pueden pagar horas extras. Hoy en día no se las pagan en cualquier lugar las horas extras. Le sustituyen esas horas extras con algún tipo de descanso en algún día por ahí, o por algo por el estilo. Pero de todas maneras puede ser que le exijan a usted y le tengan que decir: tenés que quedarte hoy toda la noche. Y usted se tiene que quedar porque ni modo, pues. Y ni modo, tiene que topar muchas veces. Dios le puede indicar a usted que haga las cosas de una manera diferente, y usted, por amor al Señor, porque Él quiere que nosotros le mostremos al mundo cómo le servimos a Él, usted tendrá que someterse al señorío de Cristo también. Pero es más fácil someternos a las autoridades terrenales que al señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque en última instancia, si yo no me someto a las autoridades terrenales, me pueden echar del trabajo y ¿verdad? Voy a perder. Pero si yo no me someto a Cristo, de todas maneras Cristo es bueno y Él me perdona. Sí, pero de Él depende tu vida, y de Él depende el que te den el trabajo ese o algo mejor todavía, para la gloria de Dios. Porque Dios es el dueño de todo lo que existe. Claro, lo que Dios quiere es que nosotros tengamos calidad de vida. Entonces pues, y a través de sus actividades gobernantes sobre la faz de la tierra, lo que Dios quiere que le mostremos al mundo y que lean en nosotros es algo diferente de lo que antes leyeron. Quiere que lean que hay santidad en nuestra vida para la gloria de Dios. Eso quiere decir que hay calidad de vida. Eso implica que tenemos vida, y vida en abundancia, vida completa y con propósito definido. Y que nosotros podamos entonces entender que lo que Dios desea es que su reino pueda establecerse sobre la faz de la tierra. Ahora, cuando yo hablo todos estos detalles, y cualquiera los puede hablar, puede surgir una pregunta interesante. ¿El reino de Dios se manifiesta solamente cuando Dios gobierna en el corazón de las personas? ¿O el reino de Dios se manifiesta mientras el Señor está gobernando el corazón de las personas? Porque es algo que se inserta en nosotros, es algo que viene dentro de nosotros, o que se coloca dentro de nosotros nada más. La respuesta rápida a esa pregunta sencilla podría decir: sí, claro que sí, claro que sí. Sin embargo, es cierto que Dios desea manifestar su presencia en nuestra vida, pero el reino de Dios no solamente es una experiencia interna o interior, porque Dios quiere transformar nuestra vida a través de sus nuevos principios, su nueva pauta moral, sus hábitos que va a poner en nuestro corazón, hábitos que van a sustituir los hábitos antiguos, la ética de su reino, los valores del reino que vamos a recibir nosotros de parte del Espíritu Santo. Sin embargo, estar en el reino no es una experiencia interna nada más. Eso tiene que darse, la mente tiene que ser transformada, el cambio tiene que darse, el corazón tiene que ser restaurado. No solamente para aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, sino para poder tener una comunión de intimidad con Él todos los días de nuestra vida, y para poder apreciar lo que Él hace en cada uno de nosotros y lo que Él es para cada uno de nosotros. Pero no solamente implica una cuestión interna o una bendición que se da en nuestro interior, una experiencia allá en nuestro corazón, sino que es algo que implica algo más grande, pues es algo superior, es algo mayor, porque es una experiencia seria, es una experiencia personal, y es un lugar donde no solamente el Señor entra a nosotros, sino que nosotros entramos en esa atmósfera que se llama reino de Dios.
que es un poco más amplio, es superior. El reino de Dios no es algo donde las personas entran solamente, pues, sino que es algo donde entran no es algo que entra a las personas, perdón, nada más, sino que es algo donde las personas tenemos que entrar para disfrutar de esas bendiciones. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Escritura que Dios tiene en su mano, en su diestra, delicias tiene en su diestra para siempre. Eso quiere decir que nosotros, para disfrutar de esas delicias, no necesariamente debemos nada más decirle al Señor: Señor, que entre tu presencia a mi vida, sino que yo quiero tomar de esas bendiciones que están en tu reino. Dios, operando en nuestra vida, hará que nuestra vida sea una vida de rectitud, y en lugar de ir por caminos desagradables, entren en caminos agradables y de delicados pastos, y ahí podamos descansar en la presencia de Jehová de los ejércitos. No solamente donde es algo que va a entrar en nuestra vida, sino es algo donde nosotros tenemos que entrar, para no exactamente llegar a arrebatar, pues, sino que usted lo va a tomar con tranquilidad. ¿Por qué? Porque usted pertenece a ese lugar. No es que va a ir a luchar para arrebatarlo. No, usted va a entrar porque usted tiene la invitación. Usted tiene amplia entrada al reino de Dios. ¿Por qué? Porque usted es un hijo del Dios Altísimo, y el Señor no le está prohibiendo la entrada ahí. Usted tiene derecho porque usted es un hijo de Dios. Usted tiene la carta de representación. La sangre de Jesús le permite entrar al reino de Dios. Y por lo tanto, entonces usted entra. Yo entro y tomo las cosas que hay en el reino. Entro al reino y entonces agarro acá. ¿Y qué hay en el reino? Aquí hay volado. Esto me gusta, lo agarro. Aquí está, este es un ministerio, lo tomo. Aquí está, estos son nuevos valores para mi vida. Esto no lo tengo. Es como cuando uno coleccionaba tarjetas, pues, y andaba cambiándolas con cualquiera en la calle, ¿no? Te cambio esa, te doy 5 por una, te doy 25 por esa, te doy mi capirucho también. Cualquier cosa. Entonces, de la misma forma, usted no va a tener que ofrecer nada. Usted lo que va a decir: Señor, seguiré sirviéndote. Señor, no voy a comprometer tus bendiciones con nada de esta tierra. Yo sé que la gloria tuya es mayor y superior que la gloria de los hombres, pero yo lo necesito para poder seguir honrando tu nombre, Señor, sobre la faz de la tierra. Ahora, Dios nos conoce. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que le digamos al Señor, Él nos conoce perfectamente bien, lo que somos, lo que decimos, y si le estamos diciendo la verdad, Él nos conoce perfectamente bien. Entonces es algo donde nosotros tenemos que entrar para recibir el estado de las cosas conforme Dios nos las ha establecido para cada una de nuestras vidas. El reino de Dios es un estado de cosas maravillosas. Son experiencias, son vivencias, son prácticas, son nuevas reglas a obedecer, son manifestaciones, son operaciones gloriosas del Espíritu Santo, son nuevas pautas morales, son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Es lo que Dios tiene preparado para tu vida, iglesia amada. Dios desea lo mejor para cada una de nuestras vidas. No es solamente un estado mental, pues. Yo no quiero decir que la mente no será diferente cuando Dios te toque o cuando Dios toque mi vida, pero no es solamente un estado mental. Ah, sí, yo cambié. Ah, sí, no. Yo pienso positivamente y yo sé que estoy en el reino. En el reino. No es un estado mental. Es un estado espiritual y real donde vamos a meternos. Hermano, pero ¿dónde está? Le dije que geográficamente no se lo puedo decir, pero en el área del espíritu usted puede meterse ahora mismo en el reino de Dios, porque usted es iglesia de Cristo Jesús, y disfrutar de las bendiciones del reino. Ahora es que le creamos a Dios, no que me crea a mí, es que le crea la palabra de Dios. A mí no me crea, ni si no me quiere creer jamás, no me crea. Pero yo lo que quiero es que usted viva una vida de victoria en Cristo Jesús. Yo lo que quiero es que la iglesia sea una iglesia victoriosa, más que vencedora, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Dios te dice que eres más que vencedor, ¿no? Ahora, ¿dónde dice que eres más que vencedor? En su palabra, ¿no? Y estas palabras son las palabras del Señor, y estas palabras son para los que están en el reino de Dios. Al reino de los cielos se le hace fuerza. Los valientes o los violentos, dice otra versión, lo arrebatan. Esa es la interpretación normal, que yo debo de hacerle fuerza al reino de Dios para arrebatar las cosas. ¿Y cómo? No necesito arrebatar las cosas en el reino de Dios. Ya le dije, usted tiene entrada directa. Usted llega a agarrar, porque Dios le da el privilegio de tomar esas bendiciones, porque son para usted. No son para los inconversos, es para usted.
Es redimido usted con la sangre de Cristo, es para usted. La interpretación mejor, aunque la Biblia no es de interpretación privada, y usted me ha oído decir eso miles de veces también, pero la interpretación mejor del pasaje bíblico, cuando Juan el Bautista declara esto, o la escritura declara esto de Juan el Bautista, es la siguiente. Dice la escritura: desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y no hasta lo decapitaron al hombre, pues? Leía un artículo por ahí que dice: cuando le pidieron a Herodes que diera la cabeza de Juan el Bautista, porque él ahí había ofrecido hasta la mitad, pídeme lo que quieras, Herodías, que hasta la mitad del reino, de mi reino te puedo dar. Leí un artículo interesante, porque dice, el articulista ahí, o el escritor dice: cuando le pidieron a Herodes esto, le hicieron esta petición, dame la cabeza del Bautista, él tenía que haberse negado y hubiese dicho, eso no te lo puedo dar. Y entonces exactamente, hermano, exactamente, es así. Y entonces la pregunta inmediata iba a ser: ¿y por qué no? Si dices que hasta la mitad de tu reino me darías. Y la respuesta siguiente hubiese sido: pero la cabeza del Bautista está en la otra mitad de mi reino que yo no te he ofrecido. Aleluya. Cuando te pidan que hagas las cosas al revés de lo que Dios te dice, diles que no lo puedes hacer, porque tú estás comprometido con el Dios de la gloria, y tu reino no es de este mundo. Estás en la presencia de Jehová, estás en el mundo, pero tu ciudadanía es del reino celestial. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. No puedes entregar la gloria de Dios por gloria de los hombres. Por lo tanto, entonces, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, o los valientes, como usted quiera ver la versión bíblica, son los que lo arrebatan. Eso significa que mucha gente viene en contra del reino de Dios, usados por el diablo para destruirte, para desbaratarte, para desanimarte. Hacen violencia y van a arrebatar si te dejas arrebatar. Pero recuerda que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más poderoso es el Señor que está con nosotros que el que está con el mundo. Fuera todo espíritu del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Haya victoria para el pueblo santo de Jehová en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Habrá gritos de júbilo en esta hora para la gloria de Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre de Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Debo de casi terminar con esto, pero la vida del reino de Dios, hermanos amados en el Señor, implica membresía. La vida en el reino de Dios implica membresía, implica ciudadanía, implica lealtad, implica identidad. Membresía, ciudadanía, lealtad, identidad. Al hablar de membresía, estas son las responsabilidades que todo ciudadano tiene delante de su rey. Y tu rey y mi rey es Jehová de los ejércitos. Sí, debemos guardar y respetar las leyes de esta tierra. Sí, hay códigos, sí, hay presidentes, sí, hay gobernantes. Sí, si no hacemos caso, pues podemos correr riesgo de ser multados o ser sancionados. Pero sobre todas las cosas, como miembro del reino de Dios, tiene responsabilidades con tu rey y Señor, Jehová de los ejércitos. Tenemos responsabilidades ciudadanas con nuestro rey y Señor. Vamos a caminar en calle bendición. Vamos a estar en el pasaje victoria. Vamos a dar alabanza y adoración. Y eso no es ser religiosos, hermano. Esa es la vida del creyente en Cristo Jesús. Esa es tu vida, hermano. Usted dirá, pero yo trabajo 8 horas diarias. Eso es la excusa que Dios le ha dado para que usted establezca el reino de Dios en ese lugar donde usted trabaja 8 horas diarias. No le digo que vaya a pararse allá en la mesa o en el escritorio para gritar con un megáfono que Jesús es rey. Le digo que dé testimonio y muestre que usted es ciudadano del reino de Dios, que usted tiene membresía en el reino de Dios, tiene responsabilidades como ciudadano del reino de Dios. Muestre sus características. Ahora, ciudadanía implica, si membresía es las responsabilidades ciudadanas con nuestro rey y Señor, Jehová de los ejércitos, la ciudadanía implica relaciones con las demás personas. Aunque no seamos del mundo, tenemos que relacionarnos con un montón de gente que no son creyentes. Sí, tienes que relacionarte con los hijos de Dios.
Sí, cuando vienes al templo te relacionas con los hijos de Dios. Sí, posiblemente tus amigos sean todos creyentes en Cristo Jesús, y qué bueno. Y si tienes relación ahí de amistades a través de redes sociales, pues qué bueno que sean creyentes, tus amigos también. Y que por lo menos, si no lo son, les compartas que eres ciudadano del reino de Dios a través de esas redes sociales. Y no se comente solo puras tonterías y bayuncadas, que incluyendo a mi misma familia pueden compartirlas, ¿no? No crea que se lo digo por usted. Relaciones con las demás personas, aunque no seamos del mundo. Relaciones. Ciudadanía implica políticas. Le dije, no es una ciencia política como una rama del saber, no es una política pues de polis pueblo, ica o tica ciencia, ciencia del pueblo, o servidores para el pueblo, o corrupción, si usted quiere en última instancia, porque así lo mira todo uno cuando habla de política, sino que esto de políticas dentro del reino de Dios son formas de llevar a cabo los diferentes asuntos que Dios nos presente o plantee dentro de su reino, para que podamos desarrollarlos. Formas de llevar a cabo los asuntos, la forma de realizarlos. Entonces, ser ciudadano lo que implica es relaciones con las demás personas, creyentes o no creyentes. Se implica políticas, la forma de llevar a cabo cualquier asunto que Dios nos plantee. Pero además, esto de ser ciudadano implica obligaciones. Implica obligaciones, tenemos obligaciones. Tengo un compromiso serio en el reino de Dios. Esto no es juego, esto ya no estoy para jugar. Voy rumbo a la patria celestial, y si voy en el camino ya no estoy jugando. Hermano, cuando usted ya se embarca en cosas serias, usted ya no está jugando. Usted decidió embarcarse, por ejemplo, en un matrimonio, y es una decisión trascendental en su vida, y no es para estar jugando al gato y al ratón, o a que te pincho y a cualquier tontera. Es algo serio. En el reino de Dios es más serio que esa cuestión todavía. Porque si usted se decidió enrolarse, usted voluntariamente decidió enrolarse porque Dios lo llamó y lo buscó, y usted voluntariamente se dejó seducir, o usted se dejó seducir y usted voluntariamente aceptó a Cristo como su Salvador personal, usted tiene obligaciones dentro del reino de Dios. Tiene un compromiso serio, responsable, y esto no es un juego. Esto de ciudadanía, esto no solamente es relaciones políticas, o esto no solamente es obligaciones, sino que esto de ciudadanía implica fronteras. Así como tengo un compromiso serio porque tengo obligaciones, así esto de ciudadanía en el reino de Dios implica fronteras. No puedo hacer lo que me dé la gana. Tengo limitaciones. Tengo un freno. El Espíritu Santo me va a frenar. Sé lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Implica fronteras. Usted sabe hasta dónde puede llegar. Usted sabe lo que tiene que hacer. Usted sabe lo que no debe de hacer. Y si su conciencia le reprueba, mayor es Dios. Si no lo conoce, pero deje que Dios hable a su vida por el Espíritu Santo para que entienda y sepa perfectamente bien lo que a Dios le agrada y lo que Dios no quiere que usted haga, o lo que yo no debo de hacer. Y esto de ciudadanía implica, repito, no solo relaciones, no solo políticas, no solo obligaciones, no solo fronteras, sino expectativas. Debo estar expectante. ¿Qué de nuevo habrá para este año? ¿Qué de nuevo habrá para estos meses de este año que continúan? Viene el mes de mayo. ¿Qué de nuevo habrá en el mes de mayo? El té del Día de la Madre, el día de asueto, el 1 de mayo. ¿Qué habrá? ¿Alguna cuestión por ahí? ¿Algún culto de alguna cosa X? ¿Algún evangelismo? ¿Alguna visitación? ¿Alguna presentación? ¿Qué es lo que habrá? Pero ¿qué es lo que Dios moverá? ¿Cómo Dios se derramará? ¿Cómo Dios estará presente en cada culto? ¿Cómo abriremos nuestro corazón? Vendremos al templo expectantes para ver que la gloria de Dios caiga nueva cada noche que nos reunamos, o cada tarde que nos reunamos, cada mañana que nos reunamos, sea cualquier hora del día donde tengamos que estar en un culto. Estaremos expectantes a ver que de nuevo el Espíritu Santo obrará en medio de nosotros. Eso implica ser ciudadano del reino de Dios. Ser ciudadano del reino de Dios no es cruzarnos de brazos, pues. Ay, vamos a ver. Ay, lo mismo. Pues así es como hace uno en las naciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se sabe, pues. Hay una película de Cantinflas, ¿verdad? Que está peleándose la suegra con o más bien la nuera está brava con la suegra y está quebrando todo en el cuarto.
Se llama El Señor Doctor, creo, la película. Y entonces está quebrando todo la mujer. Y llega, lo llaman a él, ¿verdad? Para que vaya a arreglar el problema y que se lleve a la señora allá al asilo, porque está loca la mujer seguramente. Y entonces él entra y platica con la señora y le dice: ¿y qué es lo que pasa? No, dice que mi suegra es un problema. Mi suegra, que ni siquiera ha nacido mi hijo, ahí tengo pues pocos meses de embarazo, y ya dice cómo se tiene que llamar, en qué colegio tiene que estudiar, dónde debe de actuar, por qué partido político tiene que votar. Y entonces dice el Cantinflas: por el PRI, eso ya se sabe, dice, porque era el partido que siempre ganaba por allá, pues. Estoy hablando de México, pues, para que nadie se enoje acá en El Salvador. Pero la cosa es así, ¿no? Entonces uno se cruza de brazos. ¿Por qué? Porque dice: sí, es de lo mismo aquí. La misma historia, se recetan sueldos, se recetan un mes después, salen pidiendo perdón. Ya esa es la segunda vez que lo hacen, pues. No es primera vez, es la misma historia de toda la vida, pues. Entonces usted mira las cosas y dice: si esto no va a cambiar, esto va de mal en peor, la gasolina aumenta y esto y lo otro, y las cosas están más caras. Entonces mejor se cruza de brazos uno, y entonces ya uno dice: no tengo expectativas de nada. Las expectativas que tengo es que el cambio siga, pero al revés de lo que se pensaba que iba a seguir o que iba a venir, ¿no? Entonces la cuestión es acá, en el reino de Dios usted tiene expectativas, y no expectativas chuecas, sino que expectativas de que si está fregado, Dios quiere sacarlo de victoria en victoria. Dios no te quiere hundir más. Dios te quiere dar victoria, no derrota. Todos los días de tu vida te quiere dar victoria el Espíritu Santo de Dios. A su nombre sea la gloria. Aleluya, gloria a Dios. Y por último, dos cosas más. Lealtad. Al hablar de lealtad en el reino de Dios, esto implica ser fieles. Esto implica que aceptemos nosotros y amemos el reino de Dios. Amemos sus leyes. Oiga, hermano. Y sobre todo, amemos a su Rey, Jehová de los ejércitos. Esto implica ser fieles para podernos congregar, ser fieles para dar nuestro sostén financiero, ser fieles para poder compartir con los demás, ser fieles para estar siempre pendientes de las cosas que se necesitan, ser fieles para estar creciendo continuamente en la gracia y el conocimiento de Dios. Esto implica aceptar y amar la iglesia. Hermano, ¿y cómo voy a amar la iglesia si es imperfecta? Todas las iglesias son imperfectas, y unas más que otras, y esta a lo mejor más que otras, pues. Pero usted está aquí, Dios lo trajo aquí, entonces debemos amar la obra, debemos amar la iglesia y debemos amarnos los unos a los otros. Esto de ser leales implica amar las leyes del reino, y esto implicará amar las metas, propósitos, si es que hay, amar las tareas que se nos ofrecen hacer o realizar acá dentro de la iglesia. Pero sobre todas las cosas, amar a nuestro Rey, que el Rey del reino de Dios es el mismo Rey de esta iglesia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Esperando que este mensaje haya sido de bendición, lo animamos a que nos acompañe los días martes a las 6 de la tarde al culto de oración. Los días jueves, estudio bíblico a las 6 p.m. Los días sábados con el Ministerio Juvenil a las 3 de la tarde. Los días domingos, para su comodidad, el servicio se divide en 3 horarios: 8 de la mañana, 11 a.m. y 4 de la tarde. Lo invitamos a que nos acompañe en cualquiera de estos horarios y así compartir juntos la palabra de Dios. Que Dios bendiga ricamente sus vidas.